Hola, ¿qué tal? Disculpen la tardanza con este video. Traté de grabarlo el día de ayer, pero había mucha lluvia y el audio era terrible, incluso grabándolo con micrófono, pero de ni modo. En fin, este es el video 11 de la clase de Historia de la Matemática para el segundo semestre del 2020 y vamos a hablar de Euclides y los elementos. En este video vamos a dar una breve contextualización histórica y después de eso vamos a hablar eh, sobre, centrándonos principalmente en lo que tiene que ver con geometría. Después vamos a ver en otro video lo que tiene que ver con teoría de números y el resto de la obra de Euclides. Ahora veamos. Euclides es el primero que usa esta frase. Eh, si logro leer griego, eso debería ser eh, Oper Edei Deizai, pero lo conocemos más por su traducción al latín, Quod erat demonstrandum o QED, que es lo que estamos acostumbrados a ver al final eh, de una prueba matemática y quiere decir lo que había que demostrar. Que es en los libros modernos o se pone QED o se pone una cajita negra o una cajita blanca al final de la demostración para indicar que la demostración termina ahí. Una de las cosas que decía Euclides es que no hay camino especial para la realeza hacia la geometría. Esto, ¿qué es lo que quiere decir en este caso Euclides? Lo que quiere decir, podríamos quizá pensarlo en estos momentos en términos de, ¿cómo diríamos? De eh, que no hay sustituto al trabajo duro. Eh, o sea, que básicamente la única forma de dominar la geometría es sentarse y hacer geometría y estudiar geometría, a aprenderla con cuidado. Ahora, dos frases que me gustaría traer a colación eh, son las siguientes. Primero de Eric Temple Bell. Eric Temple Bell era un matemático, eh, creo que él era escocés, nacido a finales del siglo XIX y murió hace como 60 años, una cosa así, en los 60 del siglo XX. Él dice que Euclides me enseñó que sin supuestos no hay pruebas. Por lo tanto, en cualquier argumento hay que examinar los supuestos. Esto, aunque no es propio de Euclides, en realidad Euclides es el primero que lo formaliza y lo estandariza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros en matemática estamos acostumbrados a que tenemos los axiomas, que son supuestos, y sobre los axiomas se demuestran otros resultados, los que llamamos teoremas, lemas, corolarios, etcétera. Y estos a su vez uh, se convierten a su vez en nuevos supuestos que ayudan a crear más teoría. Pero también es eso de que se puede aplicar básicamente a cualquier argumento. En el momento en el que usted reciba algo, lo primero que hay que hacer es examinar los supuestos. ¿Qué está asumiendo usted que es cierto? Y cómo sabe que es cierto. Pero eso ya es un poco más epistemológico y no es a lo que vamos a entrar. Eric Temple, él, aunque en matemática no se le conocen tantos resultados, la verdad es que él primero fue también escritor de ciencia ficción y también escribió libros de popularización de la matemática, y de hecho se dice que varios matemáticos, incluido por ejemplo, ay, se me va el nombre, John Nash, quien fue la inspiración para la película de Una mente brillante,
fue uno de los que dijo haber sido motivado por los libros de Temple a estudiar matemática. Y otro grande del que hablaremos después es Bertrand Russell, quien dice que a los 11 años empecé con Euclides con mi hermano como tutor. Fue uno de los momentos más importantes de mi vida, tan deslumbrante como el primer amor. Nunca antes había imaginado que existía algo tan delicioso en el mundo. Desde ese momento y hasta que tuve 38, la matemática fue mi principal interés y mi principal fuente de felicidad. Bertrand Russell, espero que en algún momento se hayan topado con ese nombre. Él fue un matemático profundamente relevante. Y durante este curso en más de un momento hablaremos con él. Y por ejemplo es uno de los... un caso extraño. Bertrand Russell, a pesar de ser matemático, ganó y un matemático muy influyente dentro de matemática. A diferencia de Eric Temple, Bertrand Russell sí publicó mucho en matemática y fue muy influyente en la primera mitad del siglo XX. Eh, Sin embargo, él ganó el premio Nobel en literatura, cosa interesante. Y en general, o sea, Bertrand Russell es uno de esos personajes muy interesantes que si quieren investigar más se los recomiendo. Nuevamente vamos a sacar la mayor parte de la información de esta clase del Burton y empecemos. Primero veamos un poco qué es lo que sucede. Bueno, me imagino que ustedes habrán escuchado algo sobre la historia de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como quieran llamarle. Pero esencialmente Alejandro era un príncipe en su momento, hijo de Filipo II de Macedonia. Macedonia anda como por aquí. Y fue criado como un gran... como un príncipe de la época, pero es interesante, o sea, en realidad su historia es hasta cierto punto un poco difícil de anticipar. Ah, eh, su padre había tratado de conquistar Asia Menor, su padre muere y él asciende al trono cuando tiene... depende de a quién le crean. El asunto es que tenía menos de 20 años. Depende de quién le crean 19, 17. Pero no tenía ni 20 años y él dice, voy a conquistar el mundo, esencialmente. Y en realidad, básicamente eso hizo. Ahora, hay que ver una cosa, o sea, vean que eh, Grecia y particularmente Macedonia, es que Macedonia no era ni siquiera lo que nosotros consideramos Grecia hoy, a pesar de, o sea, sí era un área muy helenizada, pero no era necesariamente griega per se. De hecho, bueno, Macedonia ahora es un país, pero está algo más al norte de lo que es Grecia el día de hoy. O sea, Grecia anda por aquí, Macedonia está como por acá. Eh, y bueno, eh, Alejandro empieza su etapa de conquista, pasa a Asia Menor, lo cual nosotros llamaríamos hoy Turquía, conquista el área, decide irse a Egipto, nuevamente conquista básicamente todo Egipto y después decide empezar a irse hacia el este. Entonces, bueno, todo lo que es al día de hoy eh, Jordania, Israel, Siria, etcétera, se va a Irán, Irak y llega hasta la India. Hay grandes teorías sobre cómo fue que murió. El asunto, bueno, entre las teorías que ustedes pueden encontrar es una sería que que es una de las más aceptadas, es que de simple y sencillamente
le dio alguna enfermedad seria, alguna gripe severa, una quiebrahuesos, una cosa así, le dio mucha fiebre y murió. Otra de las teorías es que él fue herido en alguna batalla en India, o sea, él estaba tratando de conquistar India, entonces había tenido algunas batallas ahí y en alguna de ellas tuvo una herida. eh, la herida básicamente le ocasionó sepsis, una infección mortífera, y pues él tratan de devolverlo y llega a Babilonia y muere en Babilonia. Y la última que he escuchado también es que básicamente fue asesinado, fue envenenado. Sea cual sea la situación, la verdad es que él muere antes de cumplir los 33 años. O sea, él nace en el 356 antes de la era común y muere en el 323. Entonces, casi 33, pero no llega a esa edad. Y esencialmente él depende de a quién le creamos, 12, 13, 15 años, había conquistado una gran parte y había vencido imperios importantes. Eh, o sea, los imperios en Babilonia, el imperio en Egipto, o sea, nosotros hemos estudiado esos imperios hasta este momento. Y es bastante increíble que un muchacho esencialmente, o sea, él cuando empezó su campaña tenía a escasos 20, o sea, tenía menos de 20 años y era de, de un reinito chiquitito eh, helénico y conquista grandes imperios. Por ponerlo, no sé, quizá una mala comparación, pero hagámosla de todas maneras. Imaginémonos que un país que tenga un ejército decente, pero no necesariamente muy grande o muy poderoso, eh, podríamos pensar, podríamos pensar en Grecia, por ejemplo, podríamos pensar, no sé, en Polonia. Imagínense que Polonia se levantara y dijera, vamos a conquistar el mundo, y conquistan la mayor parte del mundo, ganándole a ejércitos como el ejército estadounidense, el ejército ruso, el ejército chino. O sea, esa clase de sorprendente es. O sea, uno dice, bueno, Polonia. Bueno, sí, Polonia tiene un ejército que se encuentra por ahí como de la posición 20-25 en los ejércitos con más armamento en el planeta, pero uno no esperaría que un estado como ese pudiese extenderse y conquistar y ganarles a ejércitos de potencias mucho más establecidas. Pero sin embargo eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué sucede? Si bien Alejandro era un conquistador nato, él no era necesariamente un administrador y él no dejó en realidad una visión clara de qué iba a suceder cuando él muriese con lo que él había conquistado. Y lo que sucede es que sus cuatro principales generales, Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo, deciden que ellos se van a dividir el, eh, se van a dividir el pastel. Casandro, por ser el más poderoso, toma la parte griega, la parte de hecho donde está Macedonia. Lisimaco toma Asia Menor, lo que hoy nosotros llamaríamos Turquía. Seleuco toma el resto o sea, toma la sección este, y Ptolomeo toma lo que es el día de hoy Egipto y bueno, entrando un poco eh, hacia el cercano oriente. Eh, bueno, ¿qué sucede? En
pocas generaciones, creo que son como 2 generaciones, y los reinos de Casandro, Lisimaco y Seleuco esencialmente se habían disuelto, mientras que el de Ptolomeo sigue en pie. Y entre muchas otras cosas, una de las cosas interesantes ah, de la dinastía ptolomeica era que ellos eran patrones de las artes y de las ciencias, algo que no necesariamente era tan común en ese tiempo. Eh, y uno de los lugares, bueno, Alejandro en realidad le puso el nombre de Alejandría a varias ciudades que él había conquistado. Sin embargo, la que hasta el día de hoy tiene ese nombre está en Egipto. Entonces, y veamos, en este caso lo que estamos hablando es que Alejandría es una pequeña ciudad en el norte de Egipto, cerca de la costa. Y bueno, lo que les estaba diciendo era que ellos eran básicamente patrones de las artes y de las ciencias, y una de las primeras cosas que hacen es que forman lo que se llama el Museo de Alejandría. Ahora, nosotros tenemos una idealización de lo que entendemos hoy por museo, que es una institución que tiene un edificio en algún lugar donde almacenan artefactos interesantes tanto para estudio como para que el público en general los pueda ver. O sea, podríamos pensar a nivel nacional el Museo Nacional, el Museo de Jade, el Museo de Oro. Ah, sí, no, podemos pensar en a nivel internacional, quizá el museo más famoso del mundo sea el Louvre en París, eh, en fin, gran cantidad de otros museos a nivel mundial. Sin embargo, eh, ese, esa ha sido una forma, un tipo de institución que ha surgido con el tiempo, no es la institución que los ptolomeicos instauraron en Alejandría. El Museo de Alejandría, o sea, museo es básicamente la casa de las musas. Las musas son aquellas que dan inspiración a los grandes sabios, a las personas que inventan cosas, que tienen estas grandiosas ideas. Y en este caso, los ptolomeicos se dieron cuenta que la interacción, aunque quizá no lo hayan dicho de esa manera, pero que la interacción entre varias personas con intereses por un lado parecidos y por otro divergentes, es estimulante. O sea, no es lo mismo tener ah, un genio solo que tener, o sea, no es lo mismo tener un genio solo en 20 ciudades que 20 grandes genios en una sola ciudad. Ellos esencialmente, cuando había algún tipo que por su inteligencia había ganado algo de reputación, pues recibía una oferta de parte de los, de los faraones ptolomeicos, y, uh, y eran invitados a venir a Alejandría, donde esencialmente se les daba un salario, por lo que entiendo, razonablemente generoso, y les decían, ok, a partir de aquí usted lo que tiene que hacer es seguir haciendo lo que le gusta. Les pagaban esencialmente por pensar. Eh, También otra de las cosas que hacen los ptolomeicos es que abren la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría es esencialmente para su tiempo el receptáculo de conocimiento más grande del planeta. Ah, a pesar de que en varios momentos históricos esta biblioteca se quemó, eh, nunca hasta el siglo IV, me parece, siglo IV, siglo V, eh, se, ah, nunca se había quemado completamente.
Entonces aquí, de hecho, una de las cosas interesantes es que al parecer los ptolomeicos cuando sabían de algún libro que no tenían, entonces ellos paraban los barcos y cualquier libro que estuviera ahí, ellos lo revisaban, lo tomaban, lo copiaban y de hecho muchas veces lo que hacían es que le devolvían a la gente la copia y se dejaban el original. Eh, por otro lado, también es cierto, este no era la única biblioteca que existía, era la más grande, pero no era la única biblioteca que existía. Y se dice que los ptolomeicos también ah, envían emisarios a otros lugares a recoger libros, a comprar libros. Entonces, ellos, la idea era que si había algún libro que ellos no tenían, pues iban y trataban de comprarlo. Si no lograban persuadir a la persona en posesión de este libro de comprarlo, pues trataban de copiarlo y si no es por lo menos supuesto que ocasionalmente también eran robados. O sea, el libro lo tenemos que tener por las buenas o por las malas. También hay una figura muy interesante. Esta evidentemente no es ella, esta es la actriz Rachel Wells en la película Ágora, que cuenta la historia de Hipatia de Alejandría. Hipatia, de hecho, es la última curadora de la Biblioteca de Alejandría antes de que ésta sea permanentemente quemada. Creo que esto se da alrededor del año 415, por ahí 420 de la era común, o sea, después de Cristo. Y en fin, pueden ver la película no es, como muchas películas, se toma demasiadas libertades poéticas, por decirlo así, y no es eh, particularmente histórica, pero algo de la historia se rescata. Eh, Esencialmente en ese momento hay un nuevo Bishop, ¿cuál es el nombre de esto, de este en español? Un cardenal nuevo en Alejandría, Cirilo, y Cirilo pues además de que no le simpatiza que hayan personas que lo que sería para él idólatras, o sea, que no son cristianos, que tengan poder político y estén a cargo del conocimiento de una sociedad, también a él, bueno, si ustedes leen la Biblia, leen ¿qué serían? Las cartas de Pablo, la Biblia es bastante misógina. Y o sea, al punto de que hay versículos, se me van estos nombres, cuál es el versículo preciso que dice que la mujer no puede hablar sin permiso del hombre y que no puede dar consejos religiosos, etcétera, este tipo de cosas. Bueno, y la curadora de la Biblioteca de Alejandría es Hipatia de Alejandría, una mujer profundamente inteligente, eh, y por lo que tenemos entendido también una mujer que no se quedaba callada, que expresaba sus ideas, sus opiniones, y esencialmente hubo un levantamiento y ella murió hasta donde sabemos una muerte bastante dolorosa, pero en fin, este fue el final de la Biblioteca de Alejandría. Eh, Hipatia de Alejandría es una figura histórica que me interesaría que alguno quizá explore. Ahí pueden considerarlo. Y bueno, hablemos de algunos matemáticos de Alejandría. Aquí yo sé que, bueno, ahí solo dice Apolonio de Perga, que es
este que tenemos acá. Sin embargo, tenemos varios, todos ellos son post-euclidios y vamos a hablar de ellos en otro video la próxima semana, pero para que tengan una idea, Eratóstenes de Cirene, que entre otras cosas, bueno, él era lo que se le llama ahora un polimato, esa es una persona que era eh, sabia en muchas áreas, él, además de matemático, fue geógrafo y se le achaca dar una primera aproximación a la circunferencia de la Tierra, que de una forma bastante sencilla mide o da una aproximación a la circunferencia que está como a 1.5% de diferencia de la medida real. Bueno, está Apolonio de Perga, que a pesar de que él originalmente era de Perga, esencialmente, eventualmente aceptó la invitación de los ptolomeicos y fue a Alejandría. Él trabajó mucho cuestiones de lo que tiene que ver con curvas elípticas, con secciones cónicas. De hecho, Eratóstenes y Apolonio es muy posible que se conocieran entre sí, puesto que tienen... Los dos están activos en Alejandría en un tiempo muy cercano. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, mientras que Eratóstenes muere en el 194, Apolonio muere en el perdón, en 194, Apolonio muere en el 190. ah, y ambos pasaron décadas antes de su muerte en Alejandría. Y uno puede decir, bueno, uno puede vivir en una misma ciudad y no, toda la vida y no conocer a una persona en particular. Pero aquí estamos hablando de personas que trabajan en una misma área. Y usualmente las personas con intereses muy similares tienden a eventualmente conocerse entre sí. Después el que tenemos acá es como, eso es una pintura de Diofantes de Alejandría. Diofantes es un poco posterior, de hecho bastante posterior. Él de hecho ya es el tiempo después de Cristo, de la era común. No sabemos, o sea, los estimados es que él nació entre el año 200 y 215 y murió entre el año 285 y 299. Esencialmente él vivió la mayor parte del siglo tercero. Diofantes, me imagino, para este momento ustedes ya deben haber llevado teoría de números y deben haber visto ecuaciones diofánticas, así que dejémoslo por ahí. Eh, Tenemos a Exo de Snido, creo que no sé en realidad cómo se pronuncia el lugar de donde él viene, pero también él ya es, aunque su muerte precede a la de Hipatia por varias décadas, pero ya es muy cercano a esa área. Y tenemos a Herón, Herón de la fórmula de Herón del área del triángulo, que él vive en el siglo primero. Y Menelao también en geometría ah, el teorema de Menelao, que es también uno de los post-euclidios. Ahora, hablemos de Euclides. En realidad de Euclides no sabemos mayor cosa, sabemos que vivió al inicio de la era ptolomeica. Él, bueno, bueno, es un estudioso de geometría y una de las primeras cosas que él hace es que él toma y recopila básicamente todo el conocimiento existente en matemática en su época y lo condensa en una serie de 13 libros. Ahora, esto
quizá uno puede decir, bueno, entonces no sabemos si el trabajo de Euclides es original de Euclides. Bueno, en realidad sabemos que mucho del material de él no es original de él, en el sentido de que él no descubre, no prueba todas estas proposiciones. Muchas de estas proposiciones, incluido el teorema de Pitágoras, habían sido demostrados ya siglos antes. Sin embargo, él es el primero que lo recopila todo y hace una lista de axiomas, o sea, estos son los supuestos de los cuales tenemos que partir, y a partir de ahí empieza a desarrollar cada parte de la teoría. Eh, Veamos los elementos de Euclides, que son los 13 libros de los que le hablo. Tienen algunas nociones comunes, algo que uno podría decir, ok, estos son cosas que uno espera que sean ciertas, como que cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. O sea, A igual a B y B igual a C, entonces A igual a C. Si se añaden iguales a iguales, entonces los todos son iguales. Podríamos decir A igual a X, B igual Y, entonces A más B es igual a X más Y. Si sustraen iguales a iguales, los restos son iguales. Estamos en en la misma situación. Las cosas que coinciden una con otra son iguales entre sí. Bueno, esto es esencialmente lo mismo que la primera. Y el todo es mayor que la parte. Ahora, los postulados, y aquí los postulados son lo que entendemos nosotros quizá por axiomas, son los siguientes. El primer postulado es que una línea recta puede ser dibujada uniendo dos puntos cualesquiera, una y solo una. Un segmento de línea recta se puede extender indefinidamente a una línea recta. Dado un segmento de línea recta, puede dibujarse un círculo con cualquier centro y la distancia de ese segmento como radio. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y la última es si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los ángulos interiores del mismo lado sean menor a dos rectos, las otras dos se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores a dos rectos. Esto esencialmente podemos repetirlo de muchas maneras, pero hasta cierto punto es lo que nosotros diríamos que si uno toma dos rectas o son paralelas o se intersecan en algún punto. Y entonces aquí se entiende que dos rectas son paralelas si no se intersecan unas a las otras. Sin embargo, bueno, hay dos problemas importantes. El primero es que estos postulados son incompletos. ¿A qué nos referimos con eso? Que en realidad, ahora vamos a ver, hay varias cosas que Euclides asume como postulados, asume como evidentes, pero que no hay nada en los postulados que le asegure que eso sucede. De hecho, en algún momento, creo que fue justamente Bertrand Russell el que hizo una lista, el que tomó básicamente los libros o sea, los elementos de Euclides, y hizo una lista de todos los postulados que hay, los que no pueden ser, o sea, cosas que se dan como evidentes, pero que no pueden ser necesariamente probadas a partir de los postulados, y completa una lista, me parece que era como de 27 postulados, pero en este momento no tengo el dato a mano. Ahora bien, veamos qué cosas, o sea, o cómo habla el Euclides de geometría y y algunos de los problemas que podemos encontrar también. O sea, en este caso tenemos el segmento AB y se dice que existe un triángulo equilátero como con ese segmento como uno de sus lados. Entonces, la forma en la que él lo prueba no es particularmente difícil. Él dice, bueno, usted tiene el segmento AB, toma y hace el círculo de centro B y radio AB y el círculo de centro A y radio AB, que como habíamos dicho, él ya había dicho que uno de los postulados era que dado un segmento y un punto cualquiera, usted podía hacer un círculo que tuviese como centro el punto que usted tuvo y como radio el segmento del cual usted está hablando.
Entonces, esos dos círculos, se toma cualquiera de los puntos de intersección de ese círculo, de esos dos círculos, y el punto de intersección lo llama C, cualquiera de los dos que sea. Bueno, en este caso nosotros sabemos que son dos. Y demuestra esencialmente a partir de ahí que ese triángulo necesariamente es equilátero. ¿Por qué? Porque AC es un radio del círculo con centro en A y radio BC. Y BC es un radio del círculo con centro en B. Entonces, todos son iguales al segmento AB. Sin embargo, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué nos asegura que o sea, que los dos círculos se intersequen? Uno puede decir, bueno, es que A está en la circunferencia del círculo centrado en B y B está en la circunferencia del círculo centrado en A. Sí, eso es cierto. Y nosotros podemos ver que de una forma quizá intuitiva, esos círculos se deben a intersecar, pero nada lo asegura. O sea, ninguno de ah, ninguno de los postulados asegura que eso en realidad sea el caso. Ahora, por ejemplo, podríamos decir que se tienen dos triángulos que tienen dos de sus lados y el ángulo correspondido entre ellos iguales, entonces los triángulos son iguales. Aquí por iguales tenemos que entender que son semejantes cuando hablamos de los triángulos, no, perdón, que son congruentes cuando hablamos de los triángulos, y sobre lo de los lados esencialmente que tienen la misma longitud. Y en este caso la idea es, y esencialmente la prueba lo que hace o lo que describe es como si nosotros tomáramos el primer triángulo, lo trasladáramos al segundo y viéramos que coincide. O esencialmente lo que está hablando son de movimientos rígidos con estos triángulos, y esto tampoco hay nada que lo asegure que puede funcionar. O sea, uno puede decir, bueno, si yo tengo una hoja de papel, tengo un triángulo en la hoja de papel, puedo recortarlo y ponerlo encima del otro. Y desde una manera, viéndolo desde una forma física, eso tiene sentido. Sin embargo, no nada le asegura a uno que uno en realidad puede hacer eso de mover un triángulo. La proposición 5 habla de triángulos isósceles y dice que los ángulos en sus bases tienen que ser iguales, y la prueba esencialmente va así. O sea, nosotros tenemos ABC que es isósceles, y lo que hacemos es alargar AB y AC a puntos F y G tal que BF y CG son iguales, y formamos los triángulos AFC y ABG o AGB más bien en este orden, y prueba que son semejantes, y como son semejantes o que son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen uno de los lados sería, o sea, veámoslo así, el lado sería BA versus CA, AG versus AF, esos son iguales, y el ángulo en el medio es exactamente el mismo. Entonces ahí por la proposición anterior que habíamos visto, estos triángulos tienen que ser congruentes, y bueno, ahí él se pone a sacar ciertas igualdades entre ángulos para concluir que estos ángulos tienen que ser iguales. También se habla de que si un triángulo, si los lados de un triángulo es producido el ángulo exterior es mayor que cualquiera de los ángulos interiores al opuesto al ángulo. Esencialmente lo que estamos diciendo es que si tomamos este ángulo acá, este ángulo es mayor que cualquiera de estos dos.
Y bueno, porque, o sea, primero, producido esencialmente no es claro lo que dice, pero lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, por ejemplo, el lado AB y vamos a hacer una copia partiendo de C que sea paralela a AB. Ahora, aquí hay varios problemas. Una de las situaciones es, por ejemplo, que él asume la existencia del punto medio de un segmento, lo cual tampoco hay nada que le asegure su existencia. Y por otro lado, asume esta intersección y esta intersección sí se tiene que dar en geometría euclidia, eh, aumentando el número de axiomas, por supuesto, pero por ejemplo, si hablamos de geometría riemanniana, esto no se da. ¿Por qué? Porque básicamente el punto de intersección es el punto infinito, o sea, o podría ser el punto infinito. También hablamos, si dos rectas se cortan por una transversal de modo que sus ángulos alternos e internos son iguales, entonces las rectas son paralelas y este claramente se sujeta sobre el quinto postulado. ¿Cuál es el problema? Que esto, por ejemplo, en geometría riemanniana, en la geometría de Lobachevsky, no es necesariamente cierto. De hecho, no es cierto. Y esto es una de las cosas que va a tener ocupados a matemáticos por cerca de 2 milenios, hasta que hace más o menos 200 años sale publicada las teorías de geometría no euclidia. Y bueno, vamos a quedar acá el día de hoy. Por el momento terminamos con esto el video y hay un video más para esta semana. Y el siguiente video, bueno, sí, que habla sobre el resto eh, de problemas, o de los elementos de Euclides. Y la próxima semana vamos a hablar un poco más sobre los matemáticos poseuclidios que mencionamos. Y bueno, fuera de eso, que estén bien. Hasta luego.